Bienvenidos, estimados estudiantes, a este segundo módulo, disfunción endotelial, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico, de este diplomado en nutrición terapéutica para el síndrome metabólico y la inflamación crónica. Comencemos. Bueno, en 1988, el endocrinólogo estadounidense Gerald Reven identifica la resistencia a la insulina como un núcleo del síndrome metabólico. De aquí podrían aparecer también otras complicaciones que vamos a estudiar más adelante, que incluye obviamente el aumento de la insulina a nivel plasmático, alteraciones en la glicemia, donde también se ven elevados los triglicéridos también, ¿ya? Con el riesgo que eso conlleva, la lipoproteína de alta densidad tan disminuida, sabemos que este es un factor cardioprotector, en donde transporta el colesterol hacia el hígado para que se procese en conjunto con el grupo hemo, derivado de la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso, ¿ya? Para que sea eliminado como bilis a través de la vesícula biliar. Entonces, si hay un nivel bajo de HDL, ese colesterol no es suficientemente transportado hacia el hígado para su eliminación, ¿ya? Y también incluimos la presión arterial elevada como un componente importante. La importancia de esto es que hay un factor de riesgo cardiovascular complejo, incluso sin diabetes tipo 2, ¿ya? Y en consecuencia cuantificar con precisión el riesgo cardiovascular en un paciente con síndrome metabólico es un desafío, ya que también debe incluirse la edad. Sin embargo, la edad no se incluye en los criterios que nosotros vamos a estudiar más adelante. El año 1999 la OMS intenta establecer criterios para el síndrome metabólico en cuanto a su definición. Aparece la resistencia a la insulina, tenía que cumplir algunos requisitos, el paciente al menos dos factores que podrían ser hipertensión, dislipidemia, obesidad, microalbuminuria. Luego el grupo europeo de estudios de resistencia a la insulina al mismo año le da un enfoque más sustancial a la obesidad central, excluyendo la obesidad general, ¿ya? Le da importancia a la resistencia a la insulina, pero excluye la diabetes tipo 2. Y así otro grupo, un colegio americano también, basa su diagnóstico en la presencia de triomas anomalía metabólica sin la valoración directa de resistencia a la insulina. Bien, entonces la comparación de los criterios diagnósticos que hemos visto hasta ahora establece que la OMS, el grupo europeo también de resistencia a la insulina, este grupo que estudia esta patología, y aquí podemos ver el panel de tratamiento de adultos 3 del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, que cuadra también con el Colegio Americano de Endocrinología, establecen que la resistencia a la insulina tiene que estar presente, ¿ya? El grupo europeo incluye la diabetes y acá en cambio el Colegio Americano no requiere esta medición de insulina. Los triglicéridos, hay un acuerdo que tiene que estar en todos los casos por sobre 1.7, en el caso del grupo europeo, sobre 2 milimol por litro, ¿ya? El colesterol HDL también es importante en todos los criterios en el fondo, que tiene que estar disminuido, ¿ya? Y también ahora incorporamos la obesidad, ¿ya? Como un factor importante, ya este indicador de IMC o cintura cadera elevado, la relación de este parámetro, ¿ya? Tanto para el grupo de la OMS como para el grupo europeo, se puede hacer una diferenciación, ¿sí? Para lo que concierne al criterio europeo. Mayor de 94 centímetros en hombre, ¿ya? En cuanto a su medición de contorno de cintura, y de 80 en la mujer, ¿ya? Y el colegio americano habla de una cintura mayor de 102, ¿ya? Que hay un poquito más de laxitud, ¿ya? Para los hombres, y de 88 para las mujeres, ¿ya? Y la presión arterial en todos los casos vemos que está elevada, por lo tanto 140-90 para la OMS, el grupo europeo lo mismo, en cambio para el colegio americano de medicina americana tenemos 130-85 como una presión elevada. De ahí
hacia arriba. Acá vemos, por ejemplo, las distintas definiciones que tenemos con este síndrome metabólico. Si nos centramos en lo que indica la OMS, se requiere una insulina elevada, por lo tanto una resistencia a la insulina, la glucosa sobre 110, el colesterol HDL, dependiendo si es hombre o mujer, por debajo de estos números, si es hombre por debajo de 35 o por debajo de 40 miligramos de decilitro, si es mujer, o en este caso podríamos tener obesidad, ¿ya? En la tasa de cintura-cadera, en esta relación mayor de 0.9 o mayor de 0.85, en el caso que sea mujer, ¿cierto? Un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado. Los triglicéridos sobre 150 miligramos, hipertensión sobre 140-90 y otros factores que como podríamos acá determinar en cuanto a la función renal, como son la albúmina urinaria, ¿ya? Y la creatinina. Bueno, finalmente la Federación Internacional de Diabetes logra un consenso, ¿ya? Incluye la obesidad abdominal como criterio necesario y adopta los parámetros ajustados para también diversas etnias, para cintura y trastornos metabólicos. Entonces acá tenemos que la obesidad central definida como una obesidad de cintura, ¿ya? Mayor de 94 centímetros en hombres, mayor de 80 centímetros en mujeres, ¿ya? Esto para los europeos, pero esto va variando, ¿cierto? Según también la raza, la etnia. Tiene que haber más dos o más anomalías, alteraciones que pueden ser de glucosa, de colesterol HDL, triglicéridos, hipertensión, pero como base tenemos la obesidad central, ¿ya? Y tenemos que incluir acá la glucosa, el colesterol, el triglicéridos y la hipertensión. La prevalencia global del síndrome metabólico también es otro punto importante que se está incrementando rápidamente, especialmente en países en vía de desarrollo. ¿Ya? Tenemos ahí un 9,8% de hombres urbanos en India, 42% de mujeres urbanas en Irán, y transiciones hacia estilos de vida occidentales, el aumento de la obesidad abdominal, que entonces contribuye a este síndrome metabólico. Pero sin embargo, nosotros vemos que pacientes también delgados tienen características, algunos de ellos, de síndrome metabólico. Esto hace un poquito más difícil este diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Bien, entonces tenemos tres factores claramente relacionados con el riesgo cardiovascular, que son estos componentes del síndrome metabólico que de manera independiente podemos ver la hipertensión. El corazón tiene que esforzarse mucho más para bombear sangre a través de una arteria aorta tensa, la dislipidemia, los triglicéridos altos y el HDL bajo son componentes también principales, aunque se está viendo que la resistencia a la insulina es la que estaría provocando también estas alteraciones, principalmente los triglicéridos altos, y la hiperglicemia se asocia principalmente a daño vascular, por lo tanto hay un riesgo aumentado de daño cardiovascular, un riesgo cardiovascular elevado, pero también en los vasos sanguíneos a nivel cerebral. ¿Ya? Ahora, la hiperglicemia también glicosila la función nerviosa, por lo tanto el corazón también se ve perjudicado en cuanto a su función debido a esta hiperglicemia. Bien, con respecto a la reducción de la presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio, los estudios indican que podemos disminuir también un 22-25% del riesgo de enfermedad coronaria, pero también es importante destacar que la disminución de enfermedades cerebrovasculares, algunos estudios muestran que pueden llegar a disminuir hasta un 27% este riesgo. Bien, por otra parte, el rol de los triglicéridos en enfermedades cardiovasculares se ha determinado precisamente porque tienen la capacidad de unirse a las paredes endoteliales, formar algunos ateromas que imposibilitan o impiden
la llegada continua de sangre hacia el corazón. Esto mismo puede ocurrir a nivel cerebral. En algunos casos el aumento de los triglicéridos se debe por la presencia en el paciente de síndrome metabólico o por un problema de diabetes mellitus. Pero la acumulación de estos triglicéridos, aparte de tener estas consecuencias a nivel vascular, predisponen al paciente a una inflamación pancreática con todo lo que conlleva y también a una esteatosis hepática no alcohólica. Otro factor también que se ha investigado bastante es el HDL, esta lipoproteína de alta densidad que reduce el riesgo de cardiopatía, ¿ya? Y también reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular. Los umbrales se discuten, pero la Federación Internacional de Diabetes ha determinado por una cuestión estadística que los valores umbrales para esta lipoproteína es de 40 para los hombres y de 50 para las mujeres. De ese número hacia abajo ya es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Bien, por otra parte, la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo cardiovascular en el síndrome metabólico. Como dice ahí, la diabetes incrementa el riesgo cardiovascular e incluso puede reducir la esperanza de vida de 4 a 6 años. ¿Ya? Ahora, la hiperglicemia crónica puede dañar los vasos sanguíneos y nervios que controlan el corazón, pero la hiperglicemia aumenta el riesgo de presión arterial, el colesterol, ¿ya? Que aumenta también este riesgo cardíaco de manera directa. El perímetro de cintura como predictor de riesgo cardiovascular. Bueno, un perímetro de cintura elevado indica mayor grasa, obviamente, intraabdominal, que es la que es metabólicamente más activa o mucho más activa que la grasa que está a nivel subdérmico. ¿Ya? Esto aumenta el colesterol, ya eso es lo que se ha correlacionado también con el aumento de grasa intraabdominal. Esta grasa abdominal libera hormonas como la leptina, que aumenta la resistencia a la insulina y produce inflamación al mismo tiempo. También la leptina en exceso aumenta la presión arterial y frecuencia cardíaca, produciendo también un estrés sobre el corazón. Pero por otra parte, la hormona que es protectora del corazón, que es la adiponectina, esta estaría bajando. ¿Ya? Esta hormona protege el corazón, los vasos sanguíneos, y esta baja produce también una baja en la sensibilidad a la insulina con todos los efectos que ya conocemos, como son aumento en la inflamación, aumento en la posibilidad de coágulos de sangre, lo que aumentaría el riesgo cardiovascular, obviamente. Bien, entonces el papel de la resistencia a la insulina en cuanto a que en algunos pacientes puede aumentar la glicemia, ¿cierto? Lo que podría llevar a un aumento de la grasa principalmente subcutánea, visceral, ¿ya? Y si aumenta esta grasa principalmente visceral, tenemos una disminución de adiponectina, que es el factor más cardioprotector que regula la presión, y un aumento de leptina, que hace lo contrario. La leptina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, ¿ya? Aumenta la liberación de colesterol también, provocando ateroma, lo que podría incidir también a nivel endotelial, tanto en los vasos cercanos al cerebro o en el cerebro y los vasos coronarios. Bien, el hígado es un órgano también muy importante para estudiar y su relación también con la enfermedad cardiovascular. Ahora, la enfermedad del hígado graso no alcohólico se asocia con mayor riesgo de aterosclerosis y enfermedad endotelial, lo que dificulta la relajación y dilatación de estos vasos, afectando principalmente a las arterias coronarias. Bueno, afecta a toda la arteria, pero a la arteria coronaria en particular. Y si esta dilatación, expansión, esta relajación de la arteria coronaria se ve dificultada, sería un efecto directo sobre el corazón, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora estamos claros que hay un mecanismo de daño vascular por resistencia a la insulina, como se mencionan los factores que son productos finales de la glicosilación avanzada, glicosilación o glicación avanzada, el estrés oxidativo que produce daño también endotelial, produciendo finalmente inflamación vascular y todo este daño que impide también lo que es la dilatación de un vaso sanguíneo tan importante como podría ser el corazón.
Y como consecuencia tenemos la formación de ateroma, con esta disfunción endotelial, aumento de la presión arterial, ¿ya? Y finalmente tenemos esta rigidez arterial que dificulta también la expansión de un vaso sanguíneo cuando el corazón lo requiere. Bien, ahora tenemos los efectos metabólicos, continuando con este tema, el de la hiperinsulinemia en este síndrome metabólico, que lo podemos agrupar, ¿cierto?, en los efectos renales, donde la hiperinsulinemia aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la actividad del sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la tensión arterial, pero al mismo tiempo esto se explica porque al aumentar la reabsorción de sodio, esto viene acoplado con cloro y agua, lo que aumenta el volumen intravascular. A nivel hepático, también esto se relaciona con las alteraciones lipídicas. En la hiperinsulinemia aumenta la producción de triglicéridos por el hígado, lo que aumenta los niveles de estos triglicéridos en sangre, pero también disminuye la capacidad de los tejidos para descomponer y metabolizar los mismos triglicéridos. Por otra parte, a nivel muscular, se reduce la captación de glucosa por el músculo esquelético, exacerbando entonces la hiperglicemia, aumenta la insulina y nuevamente tenemos todo este mecanismo de retroalimentación en el fondo positiva que potencia, ¿cierto?, la formación de ateroma, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, perjudicando, ¿cierto?, la función cardíaca. Bien, entonces las características clínicas que podemos ver en un paciente que tiene síndrome metabólico y un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, en primer lugar, es un índice de cintura elevado, una disminución, ¿cierto?, de la capacidad del organismo para metabolizar y procesar la glucosa, ácido pirúvico para la obtención de ATP. Vemos una resistencia a la insulina, lo que lleva también a un aumento en la formación de triglicéridos a nivel del hígado, la incapacidad o falta de capacidad de los tejidos para metabolizar los triglicéridos. El mismo hígado produce menos lipoproteína de alta densidad, por lo tanto baja la capacidad de arrastre de colesterol desde la periferia hacia los tejidos. Vemos un estado más bien proinflamatorio a nivel general. Los triglicéridos aumentan también la inflamación pancreática y vemos como una elevada superficie o índice de cintura baja los niveles también de adiponectina. Y al bajar esta adiponectina se procesa de manera eficiente, ¿cierto? Los triglicéridos, baja el factor cardioprotector en el fondo porque aumentaría la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y por el contrario aumenta la leptina teniendo efectos dañinos para el corazón. Tiene una función antagónica con la adiponectina. La leptina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Y eso es lo que se ve a nivel clínico. Bien, el incremento del riesgo cardiovascular al asociar diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, aquí podemos ver que esta combinación ya es muy peligrosa, debido a que la glucosa, por una parte, daña los vasos sanguíneos, la obesidad y el colesterol alto los obstruye, y la presión arterial elevada los debilita. Todo esto junto pone el corazón en una situación muy vulnerable, ¿cierto?, para la salud del paciente, aumentando el riesgo de mortalidad cardiovascular, la enfermedad coronaria y duplicando el riesgo, ¿cierto?, de enfermedad cardiovascular. Bien, en general el síndrome metabólico aumenta más en mujeres, pero en mujeres con obesidad abdominal y HDL bajo. Hay una distribución con el tiempo más androide, en mujeres posmenopáusicas, aumentando la grasa visceral, mayor resistencia a la insulina y desarrollo más precoz de alteraciones metabólicas. En los hombres también aumenta el riesgo cardiovascular en síndrome metabólico. Hay un aumento de la presión arterial, aumentan los triglicéridos, ¿ya? Hay un impacto hormonal con la disminución de la testosterona, lo que hace que aumente la masa grasa. Hay mayor probabilidad de hipertensión en edades también avanzadas y hay un riesgo relativo más alto de desarrollar síndrome metabólico a medida que el hombre envejece. Pero en general, nosotros vemos que el factor protector hormonal de la mujer desaparece después de la menopausia,
¿ya? Por lo tanto, las mujeres posmenopáusicas presentan mayor riesgo, ¿cierto?, de enfermedad cardiovascular. Bien, hablemos algo sobre las bases genéticas, material que vamos a estudiar con más detalle más adelante. Pero hay una predisposición genética a la obesidad, a la resistencia a la insulina. Todo esto contribuye también a la inflamación, ¿ya? Y todo esto al final influye en el desarrollo del síndrome metabólico, y factores como la falta de ejercicio, la mala alimentación, el estrés puede influir también o contribuir en este síndrome metabólico, ¿ya? Hay algunos genes relacionados con la glucosa que participan en la sensibilidad a la glucosa. Tenemos el gen GCK, que codifica para la glucoquinasa, que es clave para el metabolismo de la glucosa. El gen CLC2A2, que produce el GLUT2, un importante receptor de glucosa, que transporta la glucosa también hacia el intracelular. Y en general, alteraciones de estos genes pueden alterar también el metabolismo de la glucosa, sus receptores, contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina, ¿ya? Y todo esto generando un proceso también de inflamación, ¿ya? La inflamación crónica de bajo grado, especialmente aquella que es producida por la grasa abdominal, donde esta grasa libera factores proinflamatorios como el TNF-alfa, interleuquina 6, y también algo importante a tener en cuenta es que la grasa abdominal produce proteína C reactiva, ¿ya? Y que puede dañar los vasos sanguíneos, hacer que sea más fácil que se formen coágulos de sangre, aumentando el riesgo cardiovascular, aumentando el riesgo de hemorragias cerebrales. Además, por otra parte, la proteína C reactiva aumenta la formación de vasos sanguíneos y aumenta la posibilidad de cáncer. Por otra parte, la proteína C reactiva interfiere con la acción de la insulina, lo que habíamos visto en láminas anteriores, lo que podría contribuir a la generación de esta resistencia a la insulina, un factor clave para la génesis de la diabetes tipo 2. Bien, el síndrome metabólico como factor de riesgo cardiovascular es importante tenerlo en cuenta, pero hay que obtener mucho más antecedentes de parte del paciente. Dos antecedentes clave acá es el género del paciente, ¿ya? Pero también el tabaquismo o no. O sea, si el paciente consume cigarro o no, ¿ya? El género, la edad del paciente también es importante, y todo eso en su conjunto, más el síndrome metabólico, diagnosticando la causa de ese síndrome metabólico, que generalmente es la insulinoresistencia, ¿ya? Por todo lo que conversamos de la causa genética, atacando el origen de esto, igual en pacientes que son obesos, bajando o controlando el peso, buena indicación nutricional, ¿cierto? Kinésica, también para el apoyo de ejercicio, hace que este paciente mejore en su conjunto, ¿ya? Entonces, hay limitaciones, es cierto, para tener un perfil de riesgo cardiovascular. Hay que tomar en conjunto otros detalles más, pero hay que comenzar por algo, y en general es alterando la dieta, mejorando las condiciones de alimentación, ¿cierto? Aumentando el ejercicio, incluso la caminata diaria por sobre los 30 minutos es favorable, y favorece la utilización de glucosa, disminuye la insulinoresistencia, etcétera. El síndrome metabólico indica que hay un aumento en el riesgo de que el paciente a futuro experimente la diabetes tipo 2. Esta aparición de la diabetes tipo 2 puede verse aumentado en un factor de 5, o sea, 5 veces más probable que el paciente que tiene síndrome metabólico finalmente termine cursando una diabetes tipo 2 a que el paciente que no presenta síndrome metabólico. Ahora, según el estudio de Framingham, que ya viene del año 48 con sus primeros datos y que todavía está activo, vemos que la presión arterial sistólica es un factor importantísimo eh, que se correlaciona potentemente con problemas cardiovasculares. El perímetro abdominal, el perfil lipídico, y después se incluyó, cierto, la glucosa en ayuna. Pero en el fondo, estos son los factores, según Framingham, más importantes para predecir el riesgo cardiovascular, y que dependen también de la aparición de todos estos factores que nosotros hoy en día relacionamos y le llamamos síndrome metabólico. Bien,
Con esta patología, entonces, hay un aumento del envejecimiento vascular precoz en síndrome metabólico. Y hay un factor que podemos tener en cuenta como el score BAMET. Este factor ofrece una herramienta útil en donde se incorpora algunos factores como soledad, sexo, diabetes, presión arterial, colesterol total y HDL que nos permiten calcular el riesgo cardiovascular presente y futuro. Ahora, los efectos hemodinámicos y moleculares en el síndrome metabólico también son interesantes e importantes de tener en cuenta. Hay una activación simpática en síndrome metabólico relacionado con la resistencia a la insulina y la obesidad, que desencadena una serie de señales a nivel cerebral, aumentando primero los niveles de adrenalina, que eleva la presión arterial, la frecuencia cardíaca, aumentando también el daño endotelial, que contribuyen a aumentar aún más la resistencia a la insulina, a aumentar las complicaciones del síndrome metabólico y, en consecuencia, aumentando el riesgo cardiovascular. Ahora, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa por la resistencia a la insulina, la obesidad, pero todo eso lleva a la inflamación. Al haber inflamación, baja la producción de óxido nítrico a nivel endotelial. Esto produce falla en la dilatación arterial, principalmente aquí en este caso hablamos de la arteria renal. Va a entrar una menor cantidad de sangre al riñón, lo que es detectado por la arteriola aferente, cercana cierto al tenefrón, y lo que hace que baje el flujo de sangre a todo el riñón. Esto aumenta la liberación de renina por parte de la arteriola aferente a nivel renal, con la consiguiente activación de la cascada renina, ¿cierto? Que se va a estar liberando de esta arteriola aferente. La angiotensina va a comenzar a aumentar, ¿cierto? En cantidad de producto hepático que es liberado por el hígado como angiotensinógeno, se rompe y se transforma en angiotensina por acción de la renina. Esto va a provocar la tensión de los vasos, de tal manera que eso hace que aumente la presión, pero este, esta angiotensina 1 que llamamos que provoca estos efectos a nivel vascular, pasan al pulmón y ahí encontramos otra enzima, la enzima convertidora de angiotensina 1, la va a pasar a angiotensina 2, que va a llegar entonces a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal para aumentar la liberación de aldosterona. Y en este caso, la aldosterona va a propiciar la entrada de sodio acoplado con cloro y esto al mismo tiempo agua, ¿ya? Por lo tanto se recupera a nivel renal hacia el sistema vascular sodio, cloro, agua, aumentando el volumen vascular de tal manera que eso también contribuye al efecto del aumento de la presión arterial. Entonces estamos viendo que hay un efecto directo inflamatorio que explica la aparición también de adrenalina, también de renina, angiotensina, aldosterona, lo que contribuye a aumentar el riesgo cardiovascular. Bien, lamentablemente en algunos pacientes se desarrollan complicaciones multisistémicas en síndrome metabólico no tratado adecuadamente o en donde el paciente no sigue cierto los tratamientos. Aquí he enumerado 4 puntos importantes. Uno de ellos es la afectación cardiovascular, con la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmia y muerte súbita en algunos casos. ¿Ya? También podemos encontrar daño renal en algunos pacientes, en donde hay una hiperfiltración inicial que eventualmente este daño que se va acumulando puede llevar a una velocidad de filtración glomerular disminuida. ¿Ya? La microalbuminuria progresivamente puede ir aumentando. ¿Ya? Hay un compromiso hepático también. ¿Ya? En la esteatosis hepática no alcohólica podemos encontrar esteatohepatitis y potencial progresión hasta la cirrosis. ¿Ya? Y en otros casos también, o en paralelo incluso, podríamos encontrar alteraciones protrombóticas, donde el paciente fácilmente forma coágulo, hay un mayor riesgo de trombosis arterial y venosa, por múltiples mecanismos. El paciente tiene más grasa, los triglicéridos están elevados, hay una mayor resistencia a la insulina, niveles altos de grasa que también se ven combinados con una presión arterial elevada. Entonces todo ese mecanismo termina dañando aún más el endotelio, ¿cierto?
aumentando la probabilidad de la formación de trombos que eventualmente podrían desembocar a nivel pulmonar, cardíaco o cerebral, que es lo más frecuente. Algunas conclusiones y recomendaciones clínicas que podemos hacer. Primero, la prevención primaria es ultra importante. Antes de que aparezca incluso el problema, intervenir en el estilo de vida es un pilar fundamental. Propiciar y conversar con el paciente para un estilo de vida saludable, hacer deporte, comer bien. En algunos casos se tiene que intervenir con nutricionistas, con kinesiólogos para apoyar también la actividad física en aquellos pacientes que tienen alguna dificultad motriz, ¿ya? Por lo tanto, el foco es la dieta y la actividad física regular, ¿sí? Para controlar el peso. ¿Ya? El tratamiento específico se enmarca en tres factores principalmente. Lo primero, eh, medir cómo va esa diabetes, si lo hubiera, ¿cierto? Nosotros tenemos que determinar cómo está esa glicemia en ayuna, cómo está la hemoglobina glicosilada. Sabemos que el paciente cuando baja en apenas un 1% de esa hemoglobina glicosilada, ya tiene un 10% menos de probabilidad de sufrir algún problema cardiovascular, ¿ya? El hacer mediciones constantes también, periódicas de colesterol, ¿ya? Un perfil lipídico, donde nos interesa mucho los triglicéridos y el HDL y la lipoproteína de muy baja densidad. Y el seguimiento integral va enfocado principalmente a chequear el corazón, los riñones, sabiendo que los riñones en pacientes que tienen obesidad central, obesidad abdominal, esta misma obesidad puede inflamar el riñón bajando su funcionalidad. Y el corazón, obviamente, solicitando el electrocardiograma y un ecocardiograma para ver cómo está desde el punto de vista estructural y fisiológico el corazón en estos pacientes con síndrome metabólico. Bien, terminando con este curso, con este módulo, las consideraciones finales sobre el síndrome metabólico y riesgo cardiovascular podrían ser los siguientes. Primero, el diagnóstico precoz, ¿ya? La identificación temprana de los síntomas, los signos que nosotros podemos ver, los exámenes de laboratorio para ver el colesterol, HDL, triglicéridos, la glicemia, cómo está. En algunos casos los pacientes están con todo eso normal, pero con una insulinoresistencia, ¿ya? Esa es la base entonces, o podría ser la base posible de un síndrome metabólico futuro, ¿ya? El abordaje tiene que ser multifactorial, ¿ya? En algunos casos hay que derivar al nutricionista cuando el IMC está elevado. Cuando nosotros podemos detectar, a lo mejor en una pequeña entrevista, conductas alimentarias de riesgo, ¿ya? En algunos casos también es importante derivar al kinesiólogo para el aumento del gasto energético, de tal manera que eso propicia un montón, muchos beneficios para bajar una insulinoresistencia, ¿ya? Y bueno, todo esto también se ve favorecido con la investigación continua, constante, que muchos investigadores están realizando para ver nuevos biomarcadores y enfoques terapéuticos dirigidos a mecanismos fisiopatológicos específicos, ¿ya? Estrategias poblacionales, políticas públicas para promover la alimentación saludable también es importante. Nosotros hemos visto algunas campañas realizadas en Chile en los últimos años, y actividad física, bueno, son esenciales para reducir la incidencia del síndrome metabólico.